Esto no sé qué es, pero tiene buena pinta, es la corbata que nos trae. Pero Benjamín Fernández me pidió hablar de la historia desconocida del Colegio Nacional y voy a hacerlo. Y lo primero que voy a hacer es recordar al amigo Jorge y a su padre. Y miren el letrero que pintó el señor Rubiani, y ese es el nombre verdadero de la institución. Nada de Colegio Nacional de la capital, menos aún de Bernardino Caballero, un gran héroe, pero no tuvo nada que ver con la educación ni con este colegio. Fue una cuestión política, y la verdad significa que la ley que pasó el Senado el 29 de diciembre de 1876 decía Colegio Nacional de Enseñanza Superior y nada más. Este es el Colegio Nacional. Lo de la capital puso un burócrata que decía Colegio Nacional de Luque, Pico, ¿de dónde? ¿De dónde? Entonces le puso de la capital. No existe, ese nombre no está. La ley original, que ojalá el próximo año lo pongamos grande y le demos a todos los alumnos para que sepan lo bien que legislaban aquellos señores en 1876. ¿Qué pasó en ese año? Una cosa muy interesante. El 22 de junio de 1876 se van las últimas tropas brasileñas. El presidente Gil le dice, ojalá lleven de nosotros el mismo recuerdo que dejan. El embajador brasileño, ministro en aquel entonces, se enojó y dijo, no se olviden que Brasil hizo cosas muy lindas, incluso en contra de sus propios intereses. Esta falta de agradecimiento, de gratitud, no lo aceptamos. Se fueron, y en ese momento el Paraguay se vuelve independiente por primera vez. No se olviden que con Francia, con López, seguíamos con las leyes españolas, seguíamos con las divisiones, seguíamos con los esclavos, seguíamos por el color de piel y por el tipo de dinero que uno tenía. Esa era la sociedad paraguaya, república en nombre para poder tranquilizar a los porteños que no vengan a invadir, cosa que las dos veces que vinieron no les fue tan fácil. Pero el Paraguay se vuelve independiente el 22 de junio de 1876. Se van las tropas brasileñas. Por primera vez cobramos impuestos aduaneros, porque los vivanderos brasileños de grandes apellidos que hoy siguen circulando por acá no pagaban ningún impuesto porque los tipos proveían a las tropas brasileñas. Entonces es la primera vez que hay una economía paraguaya. Víctor, eso para vos. Por primera vez el Congreso tiene la potestad de legislar y cambiar la sociedad. Y lo primero que hacen es decir que la reconstrucción de este país derrotado, pero no abatido, se va a hacer a través de la educación. Y esa ley es maravillosa. Benjamín, quiero que te encargues de eso por tu gran capacidad de oratoria y de ejecución, de que esa ley se pueda leer y conocer. Decía, becas completas para estudiantes pobres, 2 de ellos de cada circuito del Congreso, de la Cámara de Representantes, del interior. No eran todos de Asunción, ni de Chacarita, ni de Cañavena, 2 por cada distrito. Eso significaba 84, llevaron a 92 las leyes. Y tenían que ser estudiantes pobres. Y decía la ley, si no se encontraran estudiantes pobres, cosas muy en este país en este momento, traigan gente con un poquito más de recursos. Y venían con becas completas. Se les daba ropa, se les daban trajes, se les daba corbata, se les daba de comer pan, que al final le hizo mucho daño, porque eso te da caries y tal. Pero el pan era el lujo más grande, la lujuria, como dirían los americanos, la lujuria más grande que había en el país en ese momento. Y venían los estudiantes. El edificio fue un antiguo de la calle Yegros y entre Mariscal, estaba la Facultad de Derecho, Yegros y hoy el presidente Franco. Elige Ayala actual. Entonces, hay Colegio Nacional de Niñas, pero es de al lado, de la esquina. Y ahí vinieron los estudiantes. Y lo que era la educación en Paraguay, la historia de que los López tuvieron grandes cuestiones educativas.
lo que era la educación del interior. Venían estudiantes que no sabían leer, no sabían escribir, no sabían hablar. En 1878, que fue el primer año que se tenía. Pero antes de eso, les quiero contar la historia parlamentaria, rápidamente. Alrededor del 30 se presenta el proyecto, se comienza a discutir en diputados, se hacen una serie de cambios con la cuestión de los alumnos pobres y los fondos. No hay proyecto en Paraguay que va a funcionar si no hay plata. Cualquier lado. 4% de los impuestos aduaneros religiosos no se podía tocar para ninguna otra cosa. Se tocó solo 2 veces. Cuando Benjamín Acebal tuvo que ir a defender los derechos paraguayos del Chaco, no tenían dinero para el pasaje. Sacaron el Fondo del Derecho Nacional con excepción. Y otra vez en el 78 hubo una gran inundación que se llevó casi toda la costa, y ahí se tuvo que sacar fondos para el caso del México. Después nunca más. Los fondos del Colegio Nacional eran religiosamente respetados para la educación. Pasa al Senado alrededor de octubre, esto estoy recordando de memoria, tengo todo en un libro que se llama El Colegio Nacional, Revolución Educativa y Social, ¿sí? De la editorial Servilibro, la historia lo hice cuando cumplimos 60 años. Y el... poquitito más cerca. Sí, yo me pongo nervioso ahí. Me falta la tranquilidad de Benjamín, que le escuchaba contar la guerra del Golfo así, sin moverse por 3 horas. No sé cuándo se iba al baño el tipo, pero en Estados Unidos le decían calzoncillos de plomo, porque nunca se iban al baño a los periodistas que eran capaces de hacer eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Alrededor de octubre se va al Senado, el Senado discute, hacen una serie de cambios, incluyendo el dinero suficiente para ir a contratar un gran director extranjero, porque acá no había la gente con la capacidad. La gente que había sí tenía la capacidad, pero era muy joven. Y entonces no se confiaba tanto, pero siempre fue un país de jóvenes. Fueron a traerlo a José Agustín Escudero, que lo trajeron, le hicieron director y se dieron cuenta que era un país conservador. Era masón, había sido sacerdote agustino, se retiró como Lutero, agustino y apóstata. Creó la religión católica española en España, o sea, sin respetar al Vaticano. Cuando se enteraron de eso, tanto la iglesia y la sociedad y las madres y las viudas y las nenas se fueron en contra del tipo. Bueno, en la época dictatorial venía un López o un Francia y si no lo hacía fusilar decía usted está fuera del cargo, ¿no? Porque hizo un sumario administrativo que duró 6 meses y se declaró todo. ¿Y quién lo reemplaza mientras el tipo está castigado? José II de Cun, un nombre elocuentemente ausente en la lista de directores allá por no sé qué razón. De Cun habrá hecho lo que hizo como legionario, pero como mentor del Colegio Nacional de la capital fue muy bueno, y como canciller mejor todo. Su nombre sigue ausente allá porque en las épocas en que los legionarios no eran muy bienvenidos, hoy tampoco, ¿verdad? Se prefirió dejar de lado, y eso no se apega a la verdad. Pero bueno, el 29 de diciembre atienden la urgencia, comenzó en julio, en diciembre termina la legislación y se le va al presidente en las fiestas de Año Nuevo. El presidente procede a firmar el primer día laborable, que es el 4 de enero, por eso están acá ustedes, porque hubiéramos tenido una fecha más linda ya por mayo. Se firmó el 4 de enero porque Gil quiso hacerlo lo antes posible. Si salió en diciembre 29, entonces 4 de enero, el primer día firmado, y por eso es así. Magnífico. El colegio comienza, y lo que les quiero contar es parte de los resultados, y el resto van a tener que leer y enterarse. Quiero contar solamente como el recuerdo de una persona que sea la representativa de la gente. Es Bullapel. Bullapel tiene algo en el agua porque de ahí son Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, Eligio Ayala,
y José de la Cruz Ayala, Alón. Y eso, a esa persona quiero utilizarla como el representativo de lo que era. Viene en el 78 como uno de los 2 alumnos pobres de ese distrito de Paraguaría, ya pegué. El tipo no sabía leer, no sabía escribir, no sé si sabía hablar o no, no lo escuché nunca, pero se dieron cuenta que los 6 años que la ley decía iban a ser imposibles de aplicar. Entonces el primer año hicieron para nivelación general. Y de ahí en más egresaban al quinto, como en la del primer colegio. ¿Cómo fue la transformación del Colegio Nacional en la persona de José de la Cruz Ayala y seguramente de los otros también? Que él egresa en 1881. 82, e inmediatamente entra en el concurso para profesorado de historia y geografía, no son temas fáciles, y gana el concurso con el resto de sus compañeros. O sea que 5 años de Colegio Nacional le dio la capacidad inmediatamente de pasar a ser parte del cuerpo directivo. Y después quiero que lean, si pueden, si tienen por ahí, algunos de sus escritos como periodistas en esa misma época. El 12 de septiembre de 1887, al día siguiente de la fundación del Partido Colorado, él escribe, era muy polemista, y él escribe con una capacidad y calidad lingüística imponente. Las noticias dicen que ayer se fundó un partido político. Qué lástima que tanta belleza no sea verdad. Lo que ayer se fundó es una asociación comercial, como su propio nombre lo indica, y bla, 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 comienza después. En una capacidad de polémica y de oratoria impresionante. Y les quiero dejar solamente con una cosa que está muy mal interpretada, pero que se necesita aclarar. El Colegio Nacional comenzó siendo el enemigo de la lengua guaraní. Escuchen bien. Se persiguió la lengua guaraní porque eran todos gente campesinitos pobres que preferían comunicarse en guaraní. Se les golpeaba. Están en las memorias de Ramón Indalecio Cardoso, que le daba un papelito así que tenía que tener, y que cuando paraba la lista tenía el papel, le hacían carrera baqueta. Esa persecución al guaraní dentro de la institución educativa hizo el milagro de que la capacidad en español subiese exponencialmente. Después, por razones políticas, se quisieron decir que se perseguía el guaraní en la sociedad grande. Una tontería. Perseguir el guaraní en esta sociedad, ¿cuántos policías necesitan para que la gente deje hablar en guaraní? Así como el comisario Elías García, que era medio argentino y medio paraguayo, quiso pero esa cultura prohibir el DACO. ¿Y qué le va a hacer? ¿Le va a romper la patada al tipo de Hay cosas que la policía no se tiene que meter porque es imposible hacer. Esa persecución al guaraní en el antro educativo fue parte del milagro de la educación que significó el Colegio Nacional de la Capital. Y por mucho tiempo, este fue el centro de toda la calidad educativa y tiene que volver a ser. Gracias, Benjamín.